Buenos días, mis queridas hermanas. Antes de comenzar con este devocional, les voy a pedir que podamos estar orando. Amado Señor, vamos a su presencia para darle muchas gracias por poder hacer este devocional. Le pedimos que nos ayude a cada una de nosotras a poder entender, a poder guardarlo en nuestro corazón y lo más importante, que podamos ponerlo en práctica. Pido su cuidado y protección para todas nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el devocional de hoy lleva por título ¿Podemos ser engañadas por nuestra ignorancia? ¿Qué cree usted? ¿Nosotras como hijas de Dios podremos ser engañadas por nuestra ignorancia? Veamos qué significa la palabra engaño. Engaño es cuando nos hacen creer algo que no es verdad. O sea, son mentiras, falsedades, burlas. Y veamos qué significa ignorancia. Ignorancia es falta general de instrucción o de conocimiento. Existe la ignorancia de hecho, ignorancia que se tiene de un hecho, y también existe la ignorancia supina, ignorancia de lo que puede y debe saberse. De esta ignorancia, hermanas, de la que nosotros debemos cuidarnos, ¿ya? Porque como hijas de Dios estamos obligadas a aprender cada día de las Escrituras y de lo que Dios piensa de nosotras, de lo que Dios espera de nosotras. En el mundo las personas cada vez están más lejos de Dios. Le ignoran y no quieren saber ni conocer nada de Él. Incluso muchas veces nosotras, las cristianas, ignoramos al Señor. ¿Cuándo lo ignoramos? Cuando le dejamos de lado, cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, ¿cierto? Cuando no hacemos lo que Dios espera que hagamos. En Éxodo 20, 4, 5 encontramos el primer mandamiento. ¿Qué es lo que dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para las personas es más fácil adorar lo que ven que algo invisible. Por eso es tan importante este primer mandamiento. La tendencia humana es reemplazar lo invisible y lo real por una imagen sin vida y rechazan al verdadero Dios por ignorancia. ¿Cuántas personas vemos nosotros que honran a dioses de metal, de madera, de yeso? Y creen y aman a esos dioses? Nosotras sabemos que esos no son reales, no escuchan, no miran. El diablo sabemos que es un engañador y un mentiroso. Bueno, él quiere que seamos ignorantes y que creamos que no podemos leer la Biblia y mucho menos entenderla. Ha engañado a muchos haciéndoles creer que la Biblia es un libro solo para personas sabias y entendidas. Les hago una pregunta, hermanas. ¿Usted cree que esto es verdad? ¿Usted cree que la Biblia solo la pueden entender las personas inteligentes y los sabios? ¿Usted cree que es capaz de entender la palabra de Dios? ¿O cree que no puede? Si usted cree esto, está siendo engañada. Porque al momento de recibir a Cristo, también usted recibió el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tenemos en nuestro corazón al Maestro de Maestros. Él nos ayuda a entender la verdad. No se deje engañar. Usted puede, y no solo puede, usted debe leer la palabra de Dios todos los días. No hay excusa para que usted pueda decir, no puedo entender, porque tiene el Espíritu Santo morando en usted. Y el Espíritu Santo le da la capacidad de comprender la palabra de Dios. ¿Ya? Muchas veces nosotras, a pesar de ser hijas de Dios,
Actuamos de manera ignorante espiritualmente. ¿Sabe cuándo somos ignorantes? Aquí en internet estuve buscando y encontré una lista. Dice, cuando tomamos decisiones impulsivas sin preguntarle a Dios. Cuando lo que hacemos lo que se nos da la gana sin importar lo que Dios piense. Cuando a propósito hacemos cosas malas sabiendo que Dios las rechaza. Cuando elegimos desobedecer en vez de obedecer a Dios. Cuando hacemos lo que sentimos en vez de lo que es correcto. Cuando pasamos días sin orar, sin leer la Biblia, sin tener intimidad con Dios. Cuando nos mezclamos con el mundo. Cuando hacemos las cosas que el mundo hace. Cuando nos dejamos influenciar por aquellas personas que no conocen a Dios. Cuando buscamos explicaciones y justificaciones para nuestros pecados. Cuando lloramos porque hemos pecado y no nos arrepentimos. Somos ignorantes también cuando no queremos aprender. Cuidémonos, hermanas, de no ser ignorantes. Aprendamos, leamos la Biblia todos los días. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Este versículo nos da una imagen de cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Éramos totalmente ignorantes de las cosas que a Dios no le agrada. Vivíamos como nosotros queríamos. Pero mire qué dice más adelante en Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios es quien nos quitó la ignorancia a través de Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer o decir para motivar a Dios a salvarnos. Él nos ofrece la salvación únicamente a causa de su gracia y amor. Dios siempre nos ha amado, incluso cuando estábamos en nuestros peores momentos. Sin el perdón de Dios y el Espíritu Santo viviendo en nosotros, seguiríamos en los mismos pecados y seguiríamos en la misma ignorancia. Pero también es importante entender que el convertirse cristiano no significa cambiar de página y hacer borrón y cuenta nueva, porque muchas veces nos encontraremos escribiendo en las nuevas páginas las mismas cosas que hacíamos en nuestra vida vieja. Cuidémonos de hacer lo que es correcto y no hagamos las cosas de la lista que acabamos de leer, porque si las hacemos estamos actuando de manera ignorante. El lavamiento de la regeneración es de lo que estaba hablando el Señor en el 3er capítulo de Juan, versículo 5, cuando dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Esta palabra puede lavarle a usted y a mí. Tiene un poder santificador, tiene poder para limpiar. Nosotros somos limpiados por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Así que es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos aprender y dejar de ser ignorante. Así que la frase nacer de agua y del Espíritu nos explica la forma en que nacemos espiritualmente. Queremos también destacar la parte final del versículo, y por la renovación en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, ¿ya? Y finalmente tenemos en el 6, versículo 6, que dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanas, ¿han notado ustedes que todo lo que Dios hace, en todo lo que Él hace hay un excedente? Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que nosotras podamos imaginar. Quizás usted no se crea capaz de aprender más,
de entender. Pero si usted ora y se lo pide a Dios, Dios se lo va a conceder. Mire, ¿qué debemos hacer para no ser engañadas por nuestra ignorancia? En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En primer lugar, debemos estudiar la palabra de Dios para no ser engañadas por nuestra ignorancia. Los creyentes de Berea estudiaban por sí mismos las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Cuando hablamos de escudriñar las Escrituras, estamos hablando de tener solicitud, prontitud, ligereza, esmero, dedicación, ¿ya? Ellos tenían disposición, ¿qué quiere decir? Que se preparaban para estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Por eso es muy importante, hermanas, que leamos todos los días la Biblia, ¿ya? Pero de una manera ordenada, ¿ya? Porque no podemos leer un versículo suelto. Siempre fijarnos en el contexto, el libro completo. Eso nos va a ayudar a entender mejor la Biblia. En segundo lugar, tenemos Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, en segundo lugar, tenemos examinar. ¿Qué significa examinar? Observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o cualidades. O sea, cuando yo examino, estoy inspeccionando, averiguando, comparando. Esto requiere de toda mi concentración y de toda mi atención. Esta es una de las exhortaciones que hizo Pablo a los hermanos de Tesalónica en su primera carta. La Biblia es la única fuente de autoridad divina como palabra de Dios para el verdadero creyente, ¿ya? En esos días no existía la Biblia. Entonces, examinar todo lo que dijera ser palabra de Dios no era una recomendación, era una necesidad. Pablo sabía los peligros que corrían los creyentes en aquellos días cuando la cizaña de los falsos profetas de los falsos creyentes comenzaba a meterse en la iglesia. El apóstol Pablo llega hasta estos días con la misma intensidad y firmeza. Hoy día nosotros disfrutamos de la Biblia, ¿cierto? La tenemos completa. ¿Cuál es el problema? Es que la leemos poco. Examinarlo todo requiere un minucioso examen de lo que se está leyendo o escuchando para ver si está conforme a la palabra de Dios. Miren, muchas veces hemos escuchado esto. ¡Oh, qué palabras tan bonitas! ¡Oh, cuánto me gusta cómo predica este hermano o esta hermana! ¿Cierto? Pero nosotros no debemos centrarnos en aquella persona que dice palabras bonitas. Debemos centrarnos en que esa persona esté usando la palabra de Dios. Existen muchos motivadores espirituales. Pero nosotros no necesitamos motivadores espirituales, necesitamos verdaderos predicadores que prediquen de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿ya? En tercer lugar tenemos retener. ¿Qué significa retener? Conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. O sea, yo tengo que examinar, pero también tengo que guardar en mi mente lo que estoy aprendiendo, ¿cierto? Debo memorizar la Biblia. Retener lo bueno implica diferenciar lo que es bueno o malo, ¿cierto? Para saber si algo es bueno, tengo que saber qué es lo que es malo. ¿Cómo lo puedo saber? Estudiando la Biblia. La única forma de saber lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios es conociéndole a Él a través de la Biblia. En un banco no le enseñan al cajero a identificar los billetes falsos, porque las técnicas de falsificación cambian todos los días. Siempre hay falsificaciones nuevas. A un cajero, ¿qué es lo que le enseñan? A reconocer el billete verdadero, ¿cierto? De modo que cuando vea algo diferente en un billete, sabrá reconocer el falso. ¿Por qué va a reconocer el falso? Porque conoce muy bien el verdadero. Así es el creyente. Mientras más tiempo pasemos con la palabra de Dios y también en oración, más conoceremos a Dios y su voluntad, ¿ya? Es Dios quien nos amó, quien nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Y nosotros, si pasamos tiempo con Él, podremos reconocer siempre las enseñanzas buenas
de las malas y no podremos ser engañadas, ¿ya? En cuarto lugar, tenemos en Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuarto lugar, no creáis a todo espíritu. Juan advirtió en contra de creer a todo espíritu. Nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual y cada demostración de poder espiritual es de Dios. Debemos probar las experiencias y fenómenos espirituales para ver si son realmente de Dios. Muchos, cuando por primera vez se encuentran con la realidad del mundo espiritual, están muy impresionados, ¿cierto? Y sorprendidos como para preguntarse si son de Dios. Esto lleva a un engaño fácil. Me recordaba de esos programas de televisión donde predican de prosperidad, donde hacen sanaciones milagrosas, ¿cierto? Que son falsas, pero mucha gente les cree. Creen que esas personas tienen poderes sobrenaturales que vienen de Dios, pero no son así, están siendo engañadas, ¿ya? En quinto lugar dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. Esto es muy importante ya que muchos falsos profetas, predicadores, han salido por el mundo. A pesar de que la iglesia primitiva tuvo una vida fuerte y una gran medida de pureza, Juan sabía que los falsos profetas y sus mensajes eran reales en la iglesia primitiva. En ese tiempo habían falsos profetas, en este tiempo hay falsos predicadores y engañadores. Hay muchos. Esta es nuestra responsabilidad. Cada cristiano debemos preocuparnos de qué es lo que estamos escuchando. Porque no porque alguien venga y diga que viene de parte de Dios, va a ser verdad. Nosotros debemos investigar y comparar con lo que dice la palabra de Dios. Siempre debo tener mi Biblia en mano para saber que si lo que se me está enseñando es real, ¿ya? Hay quienes dicen que lo que no conoces no te hará daño, pero todos sabemos que eso es incorrecto. Sin embargo, parece que muchas personas han adoptado esa filosofía hacia asuntos espirituales. Nada más lejos de la verdad. La ignorancia espiritual es un asunto muy serio. Las personas que no tienen a Cristo son ignorantes espiritualmente, es verdad, pero no son las únicas. A veces, desafortunadamente, nosotros también somos ignorantes espirituales. Cuando no nos comportamos de la manera en que debemos, cuando no leemos la Biblia y sobre todo cuando nos negamos a aprender y a aplicar lo que Dios nos enseña. Muchas veces nos preguntamos cómo un cristiano puede comportarse de esta u otra manera. ¿Cómo? Y a menudo es porque eligen ser ignorantes de la palabra de Dios. De todas las elecciones que pueden hacer, eligen ignorar los principios de Dios. ¿Y esto a qué les llevará? A una vida cristiana vacía, a no tener crecimiento, a tener una vida estancada. Para terminar, quiero leerles Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanas, tomemos tiempo para conocer a Dios, para obedecerle. No seamos ignorantes, aprendamos, estudiemos, apliquemos. Eso es lo que realmente importa. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña todas estas cosas. No tenga temor. Podemos preguntar cuando no entendamos algo. Podemos, no sé, de repente tener libros que también ayudan. Pero es importante que estemos en un constante crecimiento. Estos devocionales que nosotras grabamos todos los días son para que podamos crecer juntas, son para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotras. ¿Qué estamos estudiando ahora? Que no debemos ser engañadas. Entonces busquemos la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Ese es el devocional de hoy. Les animo a que sigan leyendo, estudiando y viendo estos devocionales que con mucho cariño, hermanas, preparamos para ustedes. Y como siempre, les pido, oren en su casa, reflexionen y me despido. Besitos para todas.